Estamos de vuelta aquí. Muy buenos días, Uchilora. ¿Cómo amanece usted? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, Edith. Buenos días, Carolina. Buenos días a todos los que nos eligen a nosotros para informarse de la actualidad, sobre todo dominicana, pero también del mundo. Y tenemos varios temas dominicanos y también de países vecinos. Antes de empezar el bloque, don Uchi, quisiera aprovechar porque traté de recordar la página web Uchilora cuando iba dando las redes. .com.do. Uchilora.com.do. Me lo voy a aprender, ¿no? Para poder Sí. reiterárselo por la mañana, porque a través de uchilora.com.do pueden encontrar también las informaciones que aquí comentamos y los comentarios, las décimas de don Uchi y todo eso. Bien, señores, ayer la audiencia para las medidas de coerción del caso, ¿cómo que se llama este? Medusa. Encabezados los imputados por el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Ya se escuchó a todo el mundo y la jueza anunciará su decisión esta tarde a las 3. Entonces, ayer fue el turno de defenderse de las imputaciones para Jean Alain Rodríguez. Un escarceo porque su abogado, el doctor Biaggi, que estuvo en este programa, nosotros lo invitamos y lo entrevistamos aquí la otra semana, y él mismo dijo aquí que se iban a oponer a que las audiencias se transmitieran por televisión o por las redes. Y así lo solicitó en el tribunal, que no se televisara. Entonces, después, Jean Alain Rodríguez dice que él quiere que se televise, pero su abogado pidió que no. Entonces, como que no se veía mucha coherencia, ¿verdad?, en ese supuesto deseo de que se televisara. Finalmente, como la juez dijo que no, y tenía que decir que no porque solamente se puede televisar si todos los imputados están de acuerdo. Entonces después él dijo que entonces él quería su caso separado de los demás, porque él sí quería que salieran al aire. Y además no se permitía la entrada de periodistas. ¿Qué sucede? Que entonces la juez decidió que sí podían entrar periodistas, no transmitirlo, pero sí que entraran periodistas. Pero resulta que el Ministerio Público ya había presentado sus imputaciones sin prensa. La medida no fue justa, es nuestra opinión, porque no fue igual para todos. Cuando le tocó al Ministerio Público presentar sus imputaciones, no estaba la prensa. Y cuando él se defendió de esas imputaciones, sí estaba la prensa. Entonces se podía dar a conocer lo que decía el imputado y no lo de las imputaciones. Pero bueno, de todas maneras, tampoco hay que ser mal pensado con la jueza, porque es probable que pensara en que debía preservar los derechos del imputado, en fin, por lo que fuera. Entonces él tuvo una oportunidad que el Ministerio Público no tuvo. Su participación, su estrategia de defensa, habrá que ver qué resultado va a dar eso, porque él se basó prácticamente en alegar que se le juzga por una campaña sucia y por venganza, obviamente, de la Procuradora General Miriam Germán Brito. Porque si él dice que por venganza, y a quien él le hizo la agresión directa, y esa sí fue televisada al país entero, porque le gusta la televisión a Sigún. Cuando habla el Ministerio Público, no. Cuando habla él, sí. Cuando él era procurador, sí. Para imputar a una jueza a la que espió. Y causó la indignación de todo el país. Entonces, ahora
para defenderse de las acusaciones que formula el Ministerio Público, él quiere hacer ver que esto no es porque hay ilícitos penales, sino porque hay una campaña sucia vengativa, que hay una venganza en su contra. Otra cosa, él lo que quiere es que lo despachen para su casa, para él ir al juicio, no en prisión, sino en su casa. Entonces, en abono de esa pretensión, él dijo que él duerme en el suelo. Hay que decir que hay cama. Donde él está, hay cama. Si su celda tiene una cama para él. Él dijo que él duerme en el suelo. A lo mejor es verdad. A lo mejor prefiere dormir en el suelo. Yo no sé. Pero, fíjate, yo duermo en el suelo, pero no especifica que hay una cama. Si él duerme en el suelo por elección, porque aquí ninguna celda carece de cama. En esa, le llaman la carcelita del Palacio de Justicia, está en el nuevo modelo penitenciario y hay una cama para cada interno. Ya lo hemos explicado antes aquí, cómo funciona. A cada interno le dan 2 pantalones, 3 polocher, ropa interior, cepillo, pasta, jabón, etcétera, toalla, etcétera, etcétera, etcétera. A todos igual, como debe ser. Entonces, él duerme en el suelo, a lo mejor es verdad que duerme en el suelo, pero no es porque no haya cama. Entonces, alega que el Ministerio Público le falsificó su firma, que porque dice que en su declaración suprimieron un no y que escribieron debido en lugar de debiendo, en fin. Y pide que lo suelten y promete no escapar. Recordemos que uno de los imputados, junto con él, es un informático que después del 16 de agosto, después de desvinculado, como se dice ahora, seguía accediendo a las computadoras y tenía desde fuera de la Procuraduría acceso a los procesos de impedimento de salida del país. Entonces, Jean Alain Rodríguez trató de viajar un día antes de los allanamientos. Mucha gente pensaría que fue que, como pasó ese incidente, entonces decidieron hacer los allanamientos al otro día. No. Coordinar 40 allanamientos no se resuelve de un momento para otro, eso estaba preparado. Y ese coimputado tenía información de los procesamientos de impedimento de salida. Y él se montó en un avión. Por mala suerte, el avión se devolvió. Que muchos creen, yo pensé eso también, que fue que lo mandaron a devolver. Y me han dicho que de verdad hubo un motivo técnico por él, y que fue el piloto y la línea de los que decidieron regresar. Y entonces ahí sí, él compró lo sabe el país, compró un vuelo en otra línea y ahí sí le prohibieron montarse en el avión. Entonces, él promete no escapar. Ya la juez sabrá si confía en esa promesa. Y además, él insiste en llamarle Operación Sancocho. No es Medusa, sino Sancocho. Bueno, pues debe cuidarse de morder un hueso en ese sancocho, porque puede haber huesos muy duros de roer. Mientras tanto, la directora de persecución del Ministerio Público, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, dio datos. Por ejemplo, ayer lo comentamos ya, el hecho de que hicieron el centro penitenciario de Las Parras para sustituir a La Victoria en terrenos pantanosos. Eso es una barbaridad. En terrenos pantanosos, cuando hay huracanes y hay inundaciones y todas esas cosas, entonces los presos van a estar en un área inundable. Es decir,
Ese era uno de los motivos por sustituir la Victoria, porque la Victoria también está en un área inundable. Y la adquisición de esos terrenos no está clara tampoco. Entonces, además de eso, la magistrada Reynoso dice que la data histórica, y volvemos a lo del informático, que es uno de los encartados, ahora mismo ni recuerdo el nombre, dice que destruyeron el 80% de la data histórica de la Procuraduría. ¿Usted sabe el daño que es eso a la justicia? Y habría que ver lo que destruyeron y a quién le conviene lo que fue destruido. Esto fue lo que dijo la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Cuando usted intimida a testigos, cuando usted destruye evidencia, como se hizo en este caso, cuando usted destruye más del 80% de la data histórica de la Procuraduría, usted no está en condiciones de asistir al proceso en libertad, porque los riesgos procesales que implica su libertad, no solo en República Dominicana, en la doctrina y en la jurisprudencia internacional, implica que unas personas que se asocian para delinquir en ese formato deben estar privadas de libertad a los fines de evitar esos riesgos procesales. Bueno, efectivamente, porque ese es uno de los elementos que se toma en consideración para dar prisión domiciliaria o simplemente dejar una persona libre y que siga asistiendo en libertad a las medidas de coerción, si es una amenaza para destruir evidencias. Y por eso la solicitud y el señalamiento del Ministerio Público. ¿Qué les parece, jóvenes? Bueno, hay que reiterar que la medida de coerción lo que va a evaluar es si los imputados presentan algún tipo de peligro de fuga y si tienen el potencial de distraer pruebas, entre otros asuntos que tienen que ver con garantizar que el proceso de fondo, si se diese, pueda estar, digamos, articulado conforme a lo que establece la ley. Eso es lo que se conoce ahora. En adición a eso, se conoce también el tema de la declaratoria de complejidad. La declaratoria de complejidad solicitada por el Ministerio Público, en resumidas cuentas, lo que hace es extender de manera extraordinaria los plazos normales del proceso penal. Entonces, en el día de hoy, la magistrada Kenya Romero deberá decidir sobre dos cosas: qué medida de coerción impone a los imputados del caso Medusa, 1, y 2, si declara o no, conforme solicitó el Ministerio Público, el caso complejo y por tanto extiende los plazos de la siguiente manera. Por ejemplo, si el máximo para prisión preventiva es 1 año revisable cada 3 meses en un caso ordinario, en un caso complejo el máximo es 18 meses, es decir, 1 año y medio revisable cada 3 meses también. Entonces, eso es básicamente lo que se decidirá hoy, porque la jueza se reservó el fallo para presentarlo en el día de hoy. Por eso, lo que tiene que ver con el fondo y las pruebas, en este momento, ya lo ha reiterado la magistrada Jenny Berenice varias veces, no es lo más relevante. Así que, nada, esperar tanto el fallo de cada uno del caso de cada uno de los imputados sobre la medida de coerción que se le asigna, que podrá ser diferenciada, por cierto, y en segundo lugar, la declaratoria de complejidad del caso. Bueno, hay un detalle sobre esa potencialidad, que puede tener repercusión sobre esa potencialidad de distraer pruebas y hacer, digamos, ¿cómo se llama? Cuando son muchachos, hacer hasta bromas, porque el ex procurador Jean Alain Rodríguez fue requerido para abrir una caja fuerte que se abría solo con sus huellas dactilares, y él fue, lo sacaron para llevarlo a que abriera esa caja fuerte, y cuando la abrieron lo que había era una mano de plátanos. Es una burla, ¿verdad? Pero yo no sé si él midió bien las repercusiones que puede tener esa burla. Dice, me burlé de ellos,
fui y cuando abrieron lo que había era plátano. Cojan ahí. Bueno, él está mostrando una actitud. Él está mostrando una actitud que es posible que la jueza la tome en cuenta. ¿Verdad? De manera que, tú ves, eso es parte de la operación, él dice que es Operación Sancocho. Sancocho tiene plátano también. Pero puede tener un hueso. ¿Cuál es la parte de la vaca que tiene los huesos más gruesos? ¿Sería la pata? Yo no sé. Qué Bueno, dura. Es duro, usted hierve. Sí. Duro de roer. Ah, dicen que el pecho aquí está diciendo. No, pero ahí el pecho tiene hueso. No. Yo no, es la pata. Una pata de vaca hay que hervir cantidad de tiempo. Sí. Digo, la gente que nos diga. Cantidad de gente dicen. Di que le echan Producción, es que producción tiene una conversación intensa acerca de cuál es en el auricular, Porque acerca de nuestra cuál es el productora hueso. dice carne de pecho, pero no. Le echan también, claro que sí que le echan, pero yo me refiero a las que tienen huesos duros. Sí. Esa es la realidad. Pero bueno, ahí yo creo que varios aspectos. Ayer la jueza dispuso el ingreso de los periodistas después que no había sido posible. Nosotros tenemos lo que dijo el abogado aquí y quiero decir, lo que yo tengo entendido es que aunque los abogados de Jean Alain Rodríguez dijeron públicamente que favorecían que se transmitieran las audiencias, en audiencias ellos simplemente guardaron silencio, es decir, una de las partes pidió, en las audiencias anteriores, una de las partes pidió que fuese cerrada y no mostraron una oposición, digamos, nosotros estamos aquí, queremos que eso se transmita. Ese no fue el caso. Simplemente decirles eso, y vamos a recordar lo que decía el abogado Uchi Carolina, porque lo hemos referido varias veces, Sí. para ser preciso y para que la gente pueda recordar en este programa, cuando tuvo la gentileza de aceptar nuestra invitación. Sí, señor. El doctor Viaggi. Vamos a preguntarle, estábamos hablando de usted, Carolina y yo, un poquito más temprano sobre la presencia de la prensa y la transmisión. Queremos preguntarle si su cliente, el señor Jean Alain Rodríguez, no ha cambiado de idea y ustedes favorecen que la medida de coerción sea conocida de forma pública. Sí. El magistrado no ha cambiado de idea. Lo que somos de idea de que él es una persona que está sujeto a una investigación. Sin embargo, en la solicitud de medida se habla del imputado. O sea, la palabra imputado es cuando ya a usted le han imputado hechos. Esto es una solicitud de medida sobre alguien que no se le ha dado esa categoría. Nosotros creemos, en lo personal, José Figueroa Guílamo y Gustavo Viaggi, que un juicio abierto hace un tema mediático y no necesariamente a través de él sale la verdad. Nosotros sale mucho el morbo, sale mucha información para discusión. Nosotros le sugerimos al magistrado Jean Alain de que cambiara esa percepción. Bueno, ahí está. Exacto. Esa era la sugerencia que yo lo hacía, Nuchi. Exacto. Hay dos posiciones contrapuestas aquí, hay que tomar en cuenta. Yo, habiendo estado en algunos procesos anteriores, donde el doctor Viaggi es abogado, él no es una gente proclive a estar en los medios. De hecho, Así no es un abogado que usted lo ve discutiendo en los medios, ni nada de eso. O sea, en términos de la administración de su ejercicio, no es, hay algunos abogados que usted lo ve que lo primero antes de ir al tribunal van al medio. Esa no es una característica. Y es un Ahora, abogado muy reconocido. efectivamente. Ahora, su cliente sí, su cliente es de nota de prensa, de míreme cómo me veo, de que yo estoy bien, miren cómo pienso, todo eso. Y entonces, de hecho, la barra de la defensa, probablemente más a instancia del ex procurador que de ellos mismos, tienen incluso páginas de Twitter promoviendo y diciendo esta es la barra de la defensa, esto es lo que opina. O sea, es un imputado que tiene mucho interés en dilucidar públicamente, y uno se extrañó en cierto modo de que no tuvieran la misma constancia al inicio del proceso. Pero bueno, él es uno más, hay más personas. Al principio algunas personas se opusieron. Debo decir que uno entiende que dentro de ese grupo de personas
el ex procurador general de la República tiene un liderazgo, él era el jefe de toda esa gente que está ahí. Aunque eventualmente, conforme pasan las horas, se separen, porque en la distribución de culpas la gente dice, no, eso fuiste tú que me falsificaste la firma, o yo no te di esa orden. Los intereses no necesariamente son los mismos, eso pasa. Pero sí que llamó la atención de que ayer se dejara entrar a los periodistas solo de prensa escrita, y yo vi algunos comentarios, incluyendo estudiantes de periodismo, que hablaban sobre que no se le permitió tener, por ejemplo, celulares o grabadoras o demás, dispositivos electrónicos. Realmente, Uchilora, usted que de la vieja guardia del periodismo, de reportero, a un periodista le bastan los ojos y los oídos para oír y decir, o sea, le basta la nota, le basta el papel, le basta el lapicero. Ese no sería ningún obstáculo. El problema ciertamente es que en la sociedad nuestra de hoy, incluso grabado, la gente se niega que dijo la cosa. Sí, es decir, si tú hablas con una persona o recoges una impresión en el tribunal y puede salir alguien a decir, no, ahí no se dijo eso, ahí se dijo. Entonces, para los periodistas siempre es muy importante poder documentar lo que se dice. Yo recuerdo en una oportunidad entrevistando a un oficial, yo tenía la grabadora, él no la veía, pero yo tenía la grabadora, él me dijo una declaración, cuando saqué la grabadora y le puse, siguió y en cierto modo, como que cambia, yo puse lo que él había dicho y después me preguntaban, ¿y usted grabó lo que dijo el fulano? Y yo, claro que está grabado. O sea, si no estaba grabado iban a salir a decir que no, que eso no se dijo. Entonces es un problema de verdad, lo que en los campos llaman hombres de palabra, las personas de palabra. Las personas de palabra, sostener la palabra, y para los periodistas eso es importante. Pero dejaron entrar la prensa al final. Eso a mí no digo que no sería como una señal necesariamente de un problema gravísimo. La magistrada Kenya Romero es una jueza que conoció el caso Coral, todos la vimos, porque ese sí se transmitió bastante, digamos que una persona con mucho respeto en su audiencia, con manejo del proceso, sí, le daba a cada quien lo que le toca. O sea, no por eso hay que salir a insultar a la magistrada, independientemente, porque en estos días, y sobre todo de tiempos de redes sociales, la gente insulta mucho, rápido. Sí, porque no la ve. O sea, es muy fácil insultar escribiendo detrás de una cosa, y muchísimas cuentas de... y sobre todo los que tienen cuentas con que no se identifican, que no ponen su nombre y su apellido. Es cobarde y les facilita mucho decir cualquier cosa. Tú pones, por ejemplo, digamos, Astro 52, y tú por ahí desbarras y acaba con todo el mundo, pero tú no estás dando la cara, ni el nombre. Y le emplaza a usted que sí da la cara. Sí, exacto, sí, le emplaza. Así mismo es. Mire, Uchi, con respecto a la data que decía la magistrada Jenny Berenice. Discúlpame, justamente yo me he habituado a leer en las redes sociales las personas que se identifican. Ajá. A los que no, que son... Digo, que uno no sabe tampoco si la identificación es real, pero por lo menos si tiene un nombre y un apellido. Sí, porque están haciendo... Tú dices, bueno, y tú confías en que esa persona está hablando con responsabilidad. Tanto como confiar, Uchi, valórelo, pero, porque oiga lo que pasa, Uchi, están haciendo cantidad de cuentas, por ejemplo ahora. Ahora mire, yo le puedo mostrar y podemos hacer el ejercicio de cada 50 cuentas, que usted ve 35 con 0 seguidores creada ayer. Y usted dice que tanta gente que está creando el mismo día, eso es una máquina permanente, porque hay gente que piensa que manejando las redes sociales maneja el mundo. Y aunque sí es verdad que se puede incidir de alguna manera, eso no se crean ese cuento. Y hay equipos que lo hacen, y el equipo que se inventa 50 cuentas, entonces la pone una a seguir a la otra, y aparecen con 50 seguidores. Pero son los que creó el mismo... Eso habría que preguntarle a Jean Alain Rodríguez, por ejemplo, y yo le voy a decir, y eso se dijo aquí en un momento, ahí en la Plaza Fernández, frente a Multicentro, en un momento determinado, aquí hubo una denuncia pública de que operaba una oficina de la Procuraduría General de la República con cuentas falsas, tirando sobre todo. En ese momento estaba el tema del concurso de fiscales y el caso de la magistrada Miriam Germán.
Yo lo viví en carne propia porque nosotras, Carolina Santana y yo, entrevistamos a la magistrada Miriam Germán y teníamos una etiqueta, la etiqueta de mi programa, La Cosa Como Es. Salimos del programa de transmitir la entrevista de la magistrada Miriam Germán y una persona cercana al Procurador General de la República, él dijo que no lo hizo él, pero gente cercana a ellos comenzaron a utilizar la etiqueta y cuando usted veía la tendencia, usted se iba, en vez de salir de Miriam Germán, le salía alguien de la Procuraduría. Mire usted. Entonces, el tipo de manejo que se hace, y eso que estoy diciendo está documentado, o sea, pero ese es otro tema, y Uchi puede ser larguísimo porque solo quería referir lo de la data de la Procuraduría. Yo conversaba con una joven que trabaja en la Fiscalía del Distrito, y he conversado con gente que trabaja en diferentes fiscalías y también en la Procuraduría, con gente sencilla, para ver cómo vivió el proceso que narra la medida de coerción. Un buen día se aparecía uno de estos magnates de la Procuraduría, de esos que están imputados, o un técnico enviado por ellos para decirle, mire, nos vamos a llevar su disco duro porque queremos sacar una copia para reservar la documentación. Entonces las personas, y ese es el caso de gente sencilla que puede dar su testimonio, le entregaban el disco duro donde habían estado trabajando todos los años, donde tenían fiscales del Distrito Nacional, lo hicieron con todas las máquinas del distrito, oigan eso, con todas las máquinas. Entonces se llevaban el disco duro y cuando regresaban con el disco duro estaba en blanco. Con una cosa peor, y es que los discos duros fueron distraídos, porque ellos saben, esos técnicos sabían, que si yo cojo esa máquina que tiene Uchi en la mano y se la doy a un técnico y el técnico formatea o borra la información que Uchi ha acumulado por toda su vida profesional, eso es recuperable, se hace un proceso y ahí cuesta más, pero hay un proceso informático. El problema es que el disco duro que yo le devuelvo a la máquina de Uchi no es el de la máquina de Uchi, entonces ya no hay forma de recuperar, es el gran dilema que tiene la Procuraduría. Y eso lo hicieron de forma absoluta. Otra cosa que pasa es que hay fiscales que dicen, mire, yo recibí una información, a mí me dieron una orden, y dicen, sí, busca la prueba de la orden, sí, yo la tengo en mi correo, pero ¿qué pasa? Esta gente, para evitar eso, borraron absolutamente todos los correos institucionales de la Procuraduría. Eso está dicho en las medidas de coerción, porque a veces la gente como que se sorprende, acaban de descubrir. No, eso está dicho en un documento que ha circulado, lo que pasa es que habría que detenerse un poco a leerlo. Pero cuando yo le pregunto a la gente sencilla, a la gente de pie, secretaria, dime una cosa, ¿y tu correo fue borrado? Sí, absolutamente. Los correos desaparecieron todos. Pero además de eso, los antecedentes penales. Hubo un momento aquí que la gente iba a buscar a las oficinas los datos de antecedentes penales. Y yo debo decir que hay medios de comunicación que alertaron que se estaba haciendo un borrado. Y de hecho, Alicia Ortega publicaba recientemente que un programa de radio conversó con la entonces directora de prensa de la Procuraduría y le dijo en el aire, no, aquí no hay ningún borrado, aquí lo que está pasando es problemas técnicos típicos de la informática. Es decir, lo que hubo ahí fue un borrado de historia que afecta a toda la institucionalidad. Eso no había pasado nunca en la Procuraduría General de la República. Por lo menos 6 procuradores últimos que uno ha visto podían tener problemas en una cosa, pero esa política de tierra arrasada, la verdad que no se comprende. Eso es lo que la directora de persecución dice, que han borrado el 80% de la data de... ¿Usted sabe lo que es borrar todo lo que tiene que la ver con intención cuál es? ¿Cuál es la intención del que borra? ¿Será buena? Sobre todo que en una entidad del Estado como la Procuraduría General, como el Ministerio Público, lo que, me voy a rodar un poquito aquí para centrarme, como el Ministerio Público, hay otras implicaciones en borrar información. O sea, si usted borra información del Plan Social o borra información del Ministerio de Industria y Comercio, por ejemplo, bueno, usted borró información que primero era del Estado, no era suya, y segundo, más importante aún, era necesaria para la ejecución de una política pública. Pero cuando usted borra información del órgano persecutor del Estado, usted está borrando pruebas. Pruebas no solo de hechos que podrían implicarle a usted o no, sino pruebas hasta de, por ejemplo, un caso de narcotráfico. Y eso es de las cosas más graves en cuanto a obstrucción de justicia, que por cierto deberá ser debidamente abordado cuando hagan un código penal que establezca todas las formas modernas de obstruir justicia, porque eso también hace falta. Ese código penal es de antes del internet y de antes de los discos duros. Sí. Y a mí me parece extremadamente grave el hecho de que todavía se había marchado toda esta gente y estaba la procuradora Miriam Germán
Entonces, instalaron un mecanismo malicioso dentro del sistema informático que le permitía acceder al área administrativa y le permitía borrar cosas todavía, o sea, estaban metidos. Ese señor Forteza, que es uno de los que está ahí, que es un hombre joven, que la verdad que tiene el perfil suyo es ofensivo en la medida de coerción por todo lo que se le atribuye a hacer, como si se pierde el juicio. Esa persona entró en el sistema informático de la Procuraduría con posterioridad a que la magistrada Miriam Germán estuviera ya dirigiendo la Procuraduría General de la República, que yo digo, pensaron como todavía bueno, como todavía en septiembre del 2020 Exacto. estaba entrando. Oye, y uno Dice el Ministerio Público, ¿verdad? Sí, no, y hay una fotografía, porque eso fue levantado en un informe forense que hizo la gente de la Policía Nacional, el DICAT, que si hay aquí gente competente para hacer eso es el DICAT, o sea, el que se juegue con eso pensando que puede ocultarse, que son los que más se lo saben, la verdad que ese departamento funciona, y la Procuraduría buscó al DICAT, que hizo un informe que está hecho hasta el 30 de junio, según el acta de las medidas, y que les fue entregado de forma preliminar. Quiere decir eso que todavía no sabemos exactamente qué pasó, pero los indicios que ya mostraba son muy graves. Y debo decir que me están diciendo que ese grupo de gente que se dedicaba a escribir y a atacar y a todo eso que se manejaba, que eran oficinas, le llamaban La Granja. Muchachos jóvenes, de unos que se pasaban 24 horas, muy jóvenes. Uno lo vio, o sea, eso se veía. Y eso se dijo en un momento determinado, lo negaron, pero lo que yo tengo entendido es que esa oficina desapareció el otro día y se hablaban de oficinas específicas, de 3 o 4 oficinas que se dedicaban a eso, que es una tendencia que hay que decirle a la clase política, a los empresarios, a la gente de poder que cree que manejando huevitos y cuentas falsas y diciendo cosas y haciendo falsas tendencias en redes manejan el mundo. Si fuera por eso, el presidente de este país fuera otro. Entonces, sí, porque la vida real también importa, pero es muy molestoso en redes sociales porque lo que hace es que te moldea el discurso y te crea un ruido. A veces no es ni siquiera decir cosas, Uchi, es crear ruido. O sea, el oficio de crear ruido en este tiempo es un oficio y se paga por eso. Usted habla, petejada, lo que sea, usted entra y hace un accidente. Bueno, pero tenían un equipo en el gobierno anterior. No un equipo, no, tenían más de un equipo para hacer esas cosas. Gente que criticaba al gobierno, cáiganle encima, literalmente. Así, esa era la orden, cáiganle encima a fulano. Y ponía un montón de bots, como dicen ahora, ¿verdad? Cosas automáticas a acabar con una gente. Obviamente me parece que perdían el tiempo, porque la gente no es tonta. Sí, y con respecto a la cárcel de la Victoria, que es el otro elemento, que es, digamos, el espionaje y todo eso, y el tema de la cárcel... Pero esos equipos están ahí funcionando. Ahora no cobran del Estado, y quién sabe si algunos sí, ¿verdad? Quién sabe si algunos sí, pero están haciendo el mismo trabajo para los mismos jefes que tenían entonces. Sí, pueden aparecer y cuenta. Lo que pasa es que uno tiene que aprender porque hay en redes sociales ese desvirtuar. A mí lo que me preocupa, y es lo que decía Carolina, que decía, no es lo mismo que te intervengan en el plan social o que en Inespre arrasen, que puede ser, no es lo mismo que sea la Procuraduría, porque la Procuraduría es un órgano llamado a ser garante de los derechos ciudadanos. Ustedes saben lo grave que es que en este país se vendió el acceso a redes criminales, a la data interna de investigación. Esa es una de las imputaciones que hace el Ministerio Público. Extraordinariamente grave. Que esa persona, ese informático, le vendía acceso a particulares a los expedientes. ¿Y usted sabe lo que significa eso? ¿Quién puede estar interesado en comprar ese acceso y para qué? Grandes delincuentes, pero además, y tener eso el tiene dinero toda la para gravedad. Uchi, pero imagínese usted es fiscal, usted es un investigador de delitos graves, de lavado de activos, usted es un investigador de drogas o un investigador de trata, y usted está trabajando confiado porque usted es parte de un equipo que tiene una meta y es instaurar justicia. ¿Usted se imagina que nosotras seamos las que vendamos el acceso para que lo vean a usted? Lo ponemos en riesgo, porque los investigadores, o sea, ¿qué va a hacer un delincuente de alta gama cuando vea que hay un fiscal en particular o un investigador que es el que está ahí fuñendo y dice, no, mira, quien está fuñéndome la vida es Perencejo?
y de repente, un accidente y nadie sabe lo que ocurrió. Eso es una cosa que tiene unas características de gravedad que superan el ingreso a la data interna. No, eso es la autoridad convertida en el crimen organizado. Y con respecto Pero pero investida de autoridad. eso es horrible. Toda la gravedad. Y con respecto a la cárcel de la Victoria, que es el último tema que quería referir, que se han mostrado incluso unas imágenes de cómo está negado. Yo estuve buscando la data de cómo se otorgaron los contratos de la Victoria. Sabemos que parte de las imputaciones indican que hubo cuestión de dinero en esto y demás, pero mire, Uchi, ¿usted cree que esos terrenos, escoger ese terreno, que dice que no pasaron los lineamientos de medio ambiente ni nada? Y esas son las edificaciones del penal, ¿verdad? De la Victoria, claro, que además está... No, las Parras. Las Parras, sí, de la nueva Victoria. Y yo he encontrado muchísimos videos bellísimos que lo podemos compartir después, de la inauguración y de todo las flores. ¿Sabes cuánto se gastó en el acto del primer palazo? Ajá, ¿cuánto fue? Como 30 millones de pesos. Sí, con la empresa. Eso es asombroso. Para un primer palazo. Para dar un palazo, 30 millones. Y dividido en varios contratos de a 3.2, 4.5. ¿Y qué tanto hicieron ahí para una fiesta? Pero yo no entiendo. Eso no se entiende. Pero miren ustedes eso, y las cárceles, hay cárceles hechas sobre roca, y eso no es casual, es para que sea difícil. Y ustedes imaginan, eso es sencillo ahí, eso está húmedo. Sí, para que si un Florian se pone a excavar, se encuentre roca. ¿verdad? Exacto. Bueno. Pero bueno, a las 3 de la tarde de hoy, Uchi, es la decisión de la magistrada. Y solo decir al final que usted decía de lo de dormir en el piso, se ha hecho viral un videíto del ex procurador general de la República visitando una cárcel junto a Nuria Piera, y él dice, no es un resort, o sea, cama. Es una cama. Esas son del tipo de cama de no resort, las que están ahí en la carcelita. Son camas comunes, la gente no piensa, porque la vida es tan giratoria, que lo que hoy se está proveyendo, mañana es lo que yo voy a utilizar. Bueno. Pero bueno, Uchilora, Carolina. Vamos a hacer una pausa. Así es. Y vamos a regresar con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín. En un momentito.